Rosalía Palermiti. Muy buen día. Estaba tratando de escribir mientras hablo y eso está pésimo. ¿Cómo anda, Rosalía? Buen día. Muy buen día, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá delante de un micrófono, me parece fascinante, así que bueno, muchas gracias. Bien, Rosalía, contanos un poquito, queremos conocer Cervantes, se viene el aniversario ahora el 4 de octubre, ¿verdad? El 4 de octubre, sí. Cumple 114 años. 114, no es un examen esto, ¿eh? No pasa nada. Bueno, y... No, cuando no sepa digo paso, o no sé, o buscamos por acá algo. Claro, bien, y la historia me dijeron, mira, yo no la conozco, yo soy de Bariloche, llegué hace 19 años acá a la zona, pero nunca me detuve en la historia de Cervantes. Entonces me dijeron, es linda, es atractiva, tiene algo distinto. Fíjate, me dicen que no es una ciudad que tenga el nombre de un militar o un ingeniero, es totalmente distinta. Tiene que ver con la literatura, ¿no? Tiene que ver con la literatura, sí. En realidad, para hablar de las cuestiones históricas, los procesos históricos, siempre digo que no es que ponen el reloj, no es que en Cervantes pusieron el reloj el 3 de octubre a la noche, a las 6 de la mañana al día siguiente, a las 8, y cuando sonó el 4 dijeron, che, hoy nace Cervantes. No, obvio. Los procesos históricos son muy largos y tienen un montón de cuestiones a su alrededor. Pero sí es verdad que, Cervantes tiene el nombre nada menos que en honor a Miguel de Cervantes Saavedra, sí, que se lo sigue llamando, creo hasta el día de hoy, el padre de la literatura castellana, bien, que escribió uno de los libros más importantes, El Quijote de la Mancha, que incluso cuando muere el 23 de abril, que se celebra el Día del Libro, es en honor a este escritor. Entonces, la verdad que ahí ya empiezo a ponerme orgullosa, ¿no? Claro. Que mi pueblo tiene ese nombre, lleva ese nombre. Y sí, también es la única provincia, la única ciudad, pueblo del Alto Valle, de Río Negro, diría yo en general, que no tiene nombre ni de militares, claro, ni tampoco de vocablos del mapuche, del mapuzungún, porque también tenemos otros como claro, Manqué, bueno, tenemos otros Ese lugares. Bariloche mismo. Exacto. Bariloche que fue modificado, ¿no? Entonces, sí, es verdad. ¿Cómo llega este nombre? Bueno, llega porque cuando nace la colonia, sí, Cervantes, el que estaba a cargo, digamos, de tamaña empresa, era otro escritor, que se llamaba, porque ya no vive, Vicente Blasco Ibáñez, que no es muy conocido, pero que sí fue muy importante para España y para Valencia, que es el lugar de donde él era. Bien. ¿Cómo llega Blasco Ibáñez a Cervantes? ¿Cómo llega a las tierras, a estas tierras? Bueno, hay que hablar un poquito del contexto histórico que había en ese momento. Vamos a repasar que después de la llamada conquista del desierto, campaña del desierto. Mal llamada. Sí, mal llamada. No nos vamos a meter ahí porque sería muy largo. Claro. Y también, repensar el desierto, ¿no? Claro, que era el este desierto. espacio que es Río Negro, mi provincia. Bueno, hace poquito Bullrich dijo que Chubut era un desierto. Claro, también como conceptualizar esa palabra, me parece a mí. Claro. Pero bueno, después de eso, ¿qué pasa? Estas tierras, más allá de algunos sectores donde estaban los fuertes, como acá en General Roca o en Cholechuel, después era una extensión muy larga que estaba un poco, a la deriva, verdaderamente estaba como vivían los pueblos originarios en ese momento. ¿Qué pasaba? Había como una mirada muy importante hacia esta zona en referencia a ponerla a producir. Estaba la cuestión esa de que se buscaba el cambio de matriz productiva, ¿no? Porque hasta ese momento acá se vivía, como vivían los pueblos originarios en este aspecto. Entonces empiezan un montón de campañas para que la población o la gente mire para este lugar de la Argentina que hasta ese momento no estaba prácticamente habitada. Claro. Y vienen, se acerca también el centenario de la Argentina, en 1910, ¿sí? Claro. La Argentina cumplía 100 años del 25 de mayo de 1810. Bien. Entonces, el presidente de ese momento, que era Figueroa Alcorta, lo que lanza es todo un programa para poner en valor todo el país, buscando la inmigración. Porque piensen ustedes que estamos hablando de un contexto histórico en el que la mirada estaba puesta en Europa. Teníamos una mirada muy eurocentrista, claro, que la seguimos teniendo, pero que después, gracias a la democracia y a algunos gobiernos,
pudimos cambiarla un poquito. Por lo menos se ha discutido en varios puntos. Se ha discutido, hay una mirada más latinoamericana, incluso ahora cuando revisemos la historia de Cervantes también la vamos a ver desde otro lugar, si alcanzamos. Tenemos media hora. Así que, bueno, lo que hace Figueroa Alcorta es eso, es tratar de promocionar. Y para promocionar, Blasco Ibáñez venía a la Argentina ya desde 1906 que daba conferencias políticas, porque era republicano, era diputado, abogado, y escribía muchos libros, era muy conocido. Incluso venía General Roca, al Hotel Toscano, que estaba en la calle mirá. Italia. Claro. Ahí se daban las conferencias, porque en ese momento el Hotel Toscano era como... Una eminencia. Sí, exacto. Y, por ejemplo, en la revista Caras y Caretas de aquella época sale Blasco Ibáñez en la revista dando sus conferencias. Entonces Figueroa Alcorta le pide que escriba un libro sobre las bondades de Argentina para presentarlo para el centenario de la República en 1910 y para presentarlo también en Europa, con la idea de que se vinieran mano de obra Claro, para poner a producir. Sí. Para cambiar la matriz productiva, ¿no? Que es importante decirlo, porque si no pareciera que acá como que no había nada. Entonces, Blasco Ibáñez lo que hace es recorre la Argentina durante esa época y escribe un libro que se llama Argentina y sus grandezas. En ese libro habla de todas las bondades, la recorre de norte a sur, y cuando pasa por el Río Negro, que incluso lo navega el Río Negro, se sorprende muchísimo con esta zona del Río Negro, con esta zona del Alto Valle, porque bueno, él en el libro cuenta que los manzanos dan manzanas del tamaño de un melón, de que a la orilla del río salen las plantas solas, que hay peras, que hay manzanas, que incluso hay esta planta de durazno que han salido solas. Entonces queda como fascinado, dice, y en el libro él pone que lo único que faltaría es ese agua de ese Río Negro, poder encauzarlo y poder regar las tierras y de esa manera se pondrían en producción y claro. Sería un Berger, le habla de que, en realidad él habla de muchas ganancias económicas, ¿no? Que un visionario, digamos, porque bueno, ya estaba pensando, que en realidad ya había otras personas que también lo habían pensado porque en ese año también se inician las obras del canal principal de riego, lo que conocemos como Canal Grande, en Barda del Medio. El canal de riego tardó un montón en llegar acá porque se hizo a pico y pala. Esa es otra historia hermosa que tendríamos que rescatar. Del canal de riego, sí. Y que es la verdadera conquista de la estepa patagónica. Ahí sí hay una... Porque, bueno, es un antes y un después, o sea, ahí sí cambió muchísimo este valle después de que llega el agua. Pero bueno, el agua a Cervantes llegó en 1922. Imagínate que pasaron muchísimos años. Claro. Entonces, ¿qué hace? Presenta ese libro para el libro Argentina y sus grandezas, y Figueroa Alcorta le ofrece tierras a la orilla del Río Negro para que traiga familias valencianas a producir, con la condición de que arme un sistema de riego, que pueda extraer agua del Río Negro y distribuirla para poner en producción las 2.500 hectáreas que le había dado. En realidad esta historia se repite, si ustedes... en muchos pueblos del Alto Valle. La historia de Ingeniero Huergo es similar, la historia de Maipú es muy parecida, en Allen también. Todas comenzaron con esta cuestión de, bueno, a ver... Te doy tierras, producirlas. Claro, vamos a producir la tierra. Y ahí le ponen nombre, en realidad lo que se llamó Cervantes fue la cooperativa de irrigación. Porque ¿qué hace Blasco Ibáñez? Empieza toda una campaña en Valencia, en su ciudad natal, para atraer valencianos. Les dice que bueno, que se van a... En realidad todo estaba dirigido a llenarse de guita. Entonces, la búsqueda por ahí. Le dice, bueno, miren, allá vamos a tener tierras, lo único que tienen que hacer es trabajarlas, ustedes se van a convertir en propietarios. Y empieza todo como una campaña sobre la cuestión esta de que se vinieran hasta acá. El gobierno argentino les pagaba el pasaje hasta Buenos Aires. No, incluso creo que le pagaba, porque después venían en tren hasta acá, hasta Stefanelli. Claro. Y después ellos se encargaban de distribuirlos a los lugares a donde iban. Esta historia también la escuché de colonos de Ingeniero Huergo. Así que es como más o menos como se fue configurando este valle productivo. Entonces, bueno, los valencianos se embarcan. También hay que hablar de la realidad de Valencia en ese momento, ¿no? Porque uno a veces piensa y dice, ¿se embarcaron y se vinieron para acá? Bueno, la verdad que tenían... Claro, ¿cuál era el interés también de ellos, no? Hay un libro de Blasco Ibáñez, porque Blasco Ibáñez lo que tiene que es un escritor muy realista. Bueno, haciendo la salvedad,
Ibáñez, hubo libros de él que llegaron al cine. Sí. Sangre y arena. La Barraca, bueno, La Barraca hay una serie para el que nos está escuchando y le interese la historia, es muy apasionante. La Barraca es una novela de él que la televisión española hace una serie que se puede ver por YouTube. Así que la buscan, se llama La Barraca. Está genial porque muestra la realidad del campesinado de España de ese momento, que vivían en un modo de producción feudal, o sea, no eran dueños de la tierra, claro. Lo único tenían que cultivar para otro, que era el terrateniente, y les alcanzaba nada más que para vivir. Recomiendo muchísimo La Barraca porque muestra la realidad, digamos, de los europeos de 1910 que se vinieron para acá. Claro. Porque a veces uno tiene la idea como que no, vinieron los europeos, y no, en realidad los que estaban acá eran los originarios y los que vinieron eran los más pobres de Europa. Claro. Entonces, esta campaña hace que se embarquen los valencianos a esta zona. Que es interesante también esto, también para analizarlo, porque hay mucha bibliografía que habla de cuánto duró el apogeo de Blasco Ibáñez allá. Si bien acá fue cortito, que ahora lo vamos a ver porque duró poco, en España fue como muy largo. Entonces seguían llegando valencianos. Por ejemplo, se cree que los que están en Ingeniero Huergo, que por eso viste que se festejan las paellas, sí, de la paella y todo eso son valencianos, en realidad no son los que llegaron a Cervantes, pero que son inmigrantes posteriores que vienen por el mismo apogeo donde él presenta el Alto Valle como un lugar donde se iban a llenar de riqueza. Claro. Bueno, ¿qué hace? Llega con los valencianos y pone un sistema de riego que toma agua del Río Negro, son unas bombas de elevación mecánica de agua, a nafta, que toma agua del Río Negro y la distribuye por distintos canales en esas 2.500 hectáreas donde hoy está el pueblo de Cervantes. ¿Sí? Emparejan la tierra, todo, imagínense, estamos hablando de 1910, sí, pico, pala, sí. Y una cosa importante también para comentarle a la audiencia es que el sistema de riego del cual estoy hablando está a la vera de la Ruta 22, lo que pasa que no está cuidado. Claro, quedó ahí. Es una particularidad que tenemos, que no se cuida mucho lo histórico acá en la zona, en el país en general, ¿no? Cuesta mucho. Sí. Mucho. Y no le hemos encontrado la vuelta todavía, porque hasta conviene económicamente, pero bueno. Turísticamente. Exacto. Sí. Si ustedes, antes de llegar a Cervantes, unos 1.000 metros antes de llegar a Cervantes, si van desde acá, desde General Roca, o Fisquemenuco, no sé cómo la llaman ustedes, 1.000 metros antes, del lado derecho, hay un lugar que se conoce como el Puente de Ruedas. Que si ustedes lo ven, tienen dos ruedas que parecen gomas, pero que en realidad si te acercás es hierro macizo. Uh-huh. Bueno, ahí estaban las bombas, todavía está la estructura, incluso de cemento, todo, que levantaban el agua, porque hasta ahí llegaba el río, que levantaban el agua y la distribuían en canales para regar la tierra. ¿Qué pasó? Bueno, ellos ponen en producción eso, crean la cooperativa de irrigación, que él le pone el nombre de Colonia Cervantes, los valencianos. En realidad lo que primero se llamó Cervantes fue la cooperativa de irrigación, porque antes de armar un pueblo armaron esa cooperativa, que era como la condición que tenían para quedarse después con las tierras. Y la ponen a producir. Habrán trabajado en 1911 y en 1912 ya empezaron los problemas porque el río cambiaba mucho su cauce. Imagínense que si lo cambia hoy, en aquel momento que no estaban las represas, ¿no? No estaba controlado, digamos, exacto, el crecimiento del era río. muchísimo lo que cambiaba. Entonces, en un libro de Esther Maida, de la profesora de Historia Esther Maida, ella cuenta, entrevistando a muchos peones que habían trabajado ahí en ese... Tuvo la suerte ella, porque bueno, fue su tesis cuando se recibió de profesora de Historia, entonces tuvo la suerte de entrevistar mano de obra que trabajó con Blasco Ibáñez. Es un libro tremendo. Cuenta que el testimonio oral cuenta que les costaba muchísimo regar porque por momentos los motores quedaban en el lodo, o sea, bajaba y lo único que había ahí era barro. Entonces ellos tenían que bajar y sacar todo ese lodo de los motores para que después pudieran volver de nuevo a extraer el agua. Fue una locura. La cosa que, para resumir y no hacer tan largo todo, este sistema de riego no funciona bien. Entonces, lo que les pasa es que empieza a secarse la producción y empieza como a fracasar. Uh-huh. Muchos de esos colonos se van hacia el este, se van hacia Huergo, todavía Huergo no había nacido,
para instalarse ahí, que nacía otra cooperativa de irrigación que se llamaba la Cooperativa del Este, otros se van hacia Mainqué, y dicen, viste, hay muchas versiones sobre Blasco Ibáñez, dicen que se fue disfrazado de mujer porque lo querían como linchar. Claro, mirá. Otros dicen que no, que acá en General Roca le hicieron una gran despedida, que lo despidieron con honores cuando él se va. Pero bueno, lo cierto es que de toda esta historia quedó las tierras esas emparejadas y niveladas que tomaron impulso cuando llega el agua del canal. En 1922 ya se crea una escuela, o sea que ya seguramente ahí quedaron familias también instaladas porque la escuela nace en 1922. Claro. Quiere decir que si nace una escuela primaria es porque ya habría ya había familias, niños, claro, me imagino. Porque y la fecha, que es el 4 de octubre, en realidad se festeja ese día, se celebra, porque ese es el día en que Figueroa Alcorta le firma el decreto de donde le traspasa las tierras a los valencianos. Y está la lista de todos los valencianos que reciben en la parcela de tierra. La fecha 4 de octubre es de 1910, es la fecha en la que se firma el decreto. Yo siempre digo que cuando hablo de esto, me gusta decir, bueno, está bueno porque nosotros en Cervantes, para nosotros el aniversario es muy importante, es una fecha que esperamos mucho, que la festejamos mucho, celebramos mucho, la gente participa, es un momento también para encontrarnos con muchos amigos y vecinos que por distintas cuestiones tuvieron que irse de la localidad. Vuelven, claro, y vuelven para esa fiesta y es un momento en el que te reencontrás y bueno. Entonces, como que es importante. Pero sí, siempre digo que no es que ese día, porque antes de eso yo, en el marco de esta investigación, empecé a indagar a ver qué era lo que estaba pasando antes de que llegara Blasco Ibáñez, y hay certezas de que había familias ya radicadas en ese lugar, ¿no? Incluso están en Cervantes descendientes, digamos, de esa misma familia, y es muy loco porque donde están las bombas, instaladas las bombas, atrás está la casa de una familia que ya estaba instalada antes de que él llegara. Es como que era el epicentro. Y la otra cosa interesante que tiene esta historia también, a medida que he ido indagando, que lo relaciono mucho con el antes y el después de la llegada de los valencianos, porque si no pareciera que todo empezó ahí, y me gusta resaltar de que no. Es que donde estaba la casa de la cooperativa de irrigación, la oficina, que todavía está en pie, así que invitamos, si alguien va a Cervantes y la quiere ver, todavía está en pie con sus materiales originales. Se trasladó de la chacra donde estaba ubicada al centro para mantenerla. Eso sí está bien conservado. En el lugar donde estaba instalada la oficina y donde estaban las casitas de los colonos, porque también en otros libros pudimos ver que había como un pequeño centro, vivían ahí los valencianos con unas casitas de chapa, parecida a esta que quedó en pie, las otras todas, no se pudieron mantener. Ahí en ese mismo lugar se encontraron restos óseos por 1995, no quiero... traigo esta historia también porque, bueno, se investigó, hubo una investigación muy grande que se hizo y se determinaron que eran de pueblos originarios. Después hablando con los vecinos, ahí pasaba el río, o sea, el río hacía como una entrada a lo que es hoy Cervantes. Entonces todo esto que les estoy contando, todo estaba pasando a la orilla del río. Es una historia fascinante no solo por Cervantes en sí, sino también por la configuración de estas tierras, ¿no? Cómo esto se fue dando todo y que invita a pensar cómo fue ese encuentro, ¿no? Con esta gente que venía de Valencia, que realmente era muy pobre, no hablo de Blasco Ibáñez en sí, que era escritor, que tampoco era muy rico, buscaba la riqueza acá, pero sí con esta gente que venía de un modo de producción feudal de su Valencia natal, con esta gente que ya estaba instalada acá, viviendo de lo poco que daba el río, de lo poco que daba la tierra. No sé, yo me apasiona pensar cómo fue todo eso, ¿no? ¿Cómo fue ese encuentro también? Exacto, ¿no? Distinto por ahí a los fuertes, que los fuertes lo que buscaban era, bueno, exterminar al originario, bueno, estaban vigilando todo el día para... Esto se nota que tal vez no fue amigable, porque no lo sé, pero sí por lo menos reflexionarlo de qué fue lo que pasó ahí, ¿no? Sí. Está genial. Estoy hablando mucho capaz, así que... No, está bueno como para entender el contexto en el que nace Cervantes. En ese contexto nace. Bueno, a Cervantes se debe, ya lo dijimos, al escritor. Sí. Porque bueno, Blasco Ibáñez, como cualquier escritor de España, imagino, y del mundo, pero de Valencia en particular,
tenía como una devoción por Miguel de Cervantes Saavedra, entonces, bueno, le pone Colonia Cervantes le pone en realidad cooperativa de irrigación, es importante esta distinción, le pone cooperativa de irrigación, Colonia Cervantes, a este grupo que habían formado para poder regar. Después, bueno, se sostiene el nombre, pero después llega el tren, inmediatamente después, que es otra historia también para rescatar para Río Negro, mi provincia, ¿no? Una, la del canal principal de riego del Alto Valle, y la otra es el tren. El tren, después llega el tren y ya, como estaba ese nombre, se le pone Cervantes al cartel de la estación, que es tan... que marca tanta identidad de los pueblos, las ¿no? estaciones de tren, ¿no? Acá tenemos Stefanelli, Roca y Gómez. Exacto. Por ejemplo. Bien, me dijeron que en alguna oportunidad se pensó en sembrar arroz también. En realidad, yo leí en muchos textos, investigando sobre esto que les estoy contando, que muchos decían que sembró arroz. Yo no me animo como a confirmarlo. Como un rumor. Porque no, me parece que era una persona muy inteligente. Yo, si vos me decís, definí a Blasco Ibáñez, sí, puede ser oportunista, puede ser también soñador. O sea, creo que era multifacético, era muy apasionante. Si vos te pones a mirar la historia, hay un libro ahora que va a presentar justo para el aniversario de Cervantes Gerardo Repetti, que es el vicedirector de una escuela de acá de Roca, creo que el Domingo Sabio, que era de Cervantes y ahora está acá en Roca, que es profesor de historia, y él presenta ahora un libro sobre Blasco Ibáñez y su aventura en el Alto Valle o alguna cosa así, que habla mucho sobre el perfil de Blasco Ibáñez, y lo presenta realmente como una figura ¿viste? Muy multifacética, porque si bien uno dice, bueno, sí, pero era colonizador y todo lo que eso implica, buscaba la plata, sí, Repetti se pregunta, bueno, ¿está mal querer ganar dinero? Bueno, no sé. Claro, es un no lo sé. Pero bueno, también era visionario, fue una persona que pasando por el río dijo, che, esto si lo riegan va a ser tremendo. Entonces, dudo de que haya plantado arroz, pero no me animo a decir que no, porque muchos historiadores han puesto que él había plantado arroz, sembrado arroz. No lo sé, la verdad que no lo sé. Queda como ahí. ¿Y hasta cuándo estuvo Blasco Ibáñez? Para mí que, yo si vos me preguntás, creo más en la alfalfa, que era el ciclo... Que hoy hay mucha alfalfa acá y el ciclo, la matriz productiva del Alto Valle, por ese momento empezaba a ser la alfalfa. Ajá. De hecho, después de esa cooperativa, Cervantes se forma otra cooperativa, ya avanzando en la historia de Cervantes, que es la cooperativa Alto Valle Limitada, que concentraba a todos los productores del Alto Valle con la alfalfa. Tenían como una zaranda para la alfalfa, o sea, ahí se concentraba toda la producción del Alto Valle, la guardaban ahí, todavía está en pie el galpón, y después la vendían en el invierno para mejor precio, ¿no? Para cuando no había. Tengo calor y me dijeron que acá están filmando, ¿quedará mal que me saque? No, vos tranqui. Perdonen, ¿eh? No pasa nada. Que estar cómoda. ¿Hasta cuándo estuvo Blas por acá? Creería yo que ya en 1912 se fue. No se sabe exactamente, pero para 1911 o 12 ya no había, lo que dice los libros es que no tenían sustento para comer, o sea, los valencianos no había comida. Y pensá que los valencianos habían venido con familias, porque en algún momento... Y escapándose de un contexto de pobreza. Exacto, tal cual. Uh-huh. Tal cual. Tremendo. Y él les había dicho que con solo su trabajo se volvían ricos. En realidad sí trabajaron y mucho, porque bueno, vuelvo a decir, emparejaron 2.500 hectáreas que si lo pensamos hoy, yo siempre digo, no hay que pensarlo al valle como lo conocemos hoy, hay que pensarlo al valle primero como barda. ¿Conocen las bardas? Sí, y como que estaba en el medio de la nada. Exacto, y también que no estaba el canal, que es muy importante, porque el canal cambió la fisonomía de este lugar. Y la otra cosa importante es que no había álamos. El álamo lo plantó después el chacarero, es una cortina que se usa para el viento. Entonces, imaginémonos que en el momento en el que estamos hablando, esta gente vino y acá lo que tenían que hacer era sacar la pichana, la jarilla, nivelar, porque era lo mismo, estaba más cerca del río, pero igual era muy parecido a la barda. Lo sé porque, bueno, yo soy hija de inmigrantes y mi papá me contaba siempre que cuando él compra la chacrita en la Barra Norte, o sea, era todo pichana y estaba todo desnivelado. O sea, lo tuvo que hacer con caballo. Entonces, claro. Y eso estoy hablando de 1950, imagínate en 1910, ¿no? Claro, aún más. El trabajo y todo lo que tuvieron que hacer. Por eso digo que, bueno, pensarlo en ese contexto, ¿no? Bien, mencionabas que el aniversario de Cervantes, bueno, es como
si bien es especial en cada ciudad, hay como algo bastante fuerte, una identidad muy fuerte. Hoy en Cervantes, yo he pasado varias veces, nunca me detuve mucho en la ciudad o en lo que hay, pero en las calles vos podés ver esto, digamos, que se sigue todo el tiempo, ver la identidad de Cervantes y su historia a través de cuando caminas en la calle. Vos sabés que hay una canción Digo, negocios. Hay una canción de Mercedes Sosa que no sé si la escribió ella, pero sí sé que la canta ella, que creo que se llama Pueblos de Gesto Antiguo. Es hermosa. Es hermosa porque yo la escucho y es Cervantes. Te Te lo digo porque en realidad si vos la escuchás la canción, yo por lo menos, bueno, yo igual soy nacida, criada, nunca me quise ir de ahí, bueno, viste. ¿Cómo es el nombre del tema? Creo que se llama Pueblos de Gesto Antiguo. Pueblos de Gesto Antiguo. Que lo pinta, ¿viste? Lo pinta Cervantes de cuerpo entero, porque si bien está grande y por ahí si me escuchan quienes nos están gobernando se van a enojar porque yo digo mucho pueblo, pero la verdad. Pero para mí es un pueblo, o sea. Yo a veces digo que Roca todavía es un pueblo. Claro, sí, con alma de pueblo, una ciudad con alma de pueblo. Para mí Cervantes todavía es un pueblo, aunque ya me pasa que hay mucha gente que no conozco, yo ya estoy un poco más grande. Cuando era más chica conocía a todo el mundo. Cuando mi hija era chica, mi hija ahora tiene 27, yo cada vez que salía, viste, de la adolescencia, le decía, mira, cualquier cosa golpea en cualquier casa. Y claro, le decís que sos mi hija, y entonces era como una seguridad, viste, muy grande que en cualquier lugar la iban a ayudar. Eso es único, viste. Claro. Pasa en los pueblitos nada más, que vos decís, sí, va a ir a la plaza, o vas a ir al boliche, o vas a salir con tus amigos a dar una vuelta, y en cualquier lugar que vos golpees, si necesitas algo te van a abrir. Decirle que sos mi hija y te van a abrir. No porque yo fuera muy importante, sino porque, bueno, es como una gran familia. Sí, como una contención ahí. Y lo que vos me preguntás, sí, se sigue viendo. Para aniversario yo lo rescato mucho porque pasa mucho eso, porque, ¿qué pasa? Hay mucha gente de mi edad o más joven que se fue, mucha gente se fue. Es una tristeza que tenemos los pueblos, que vamos perdiendo sobre todo a nuestros profesionales, ¿no? Porque no tenemos sede de ninguna universidad. Y entonces cuando la persona termina el secundario se va a estudiar. Sí, le hemos hablado con gente de Jacobás y Maquichao que nos dicen no tenemos mucho para ofrecerle y se van a Roca a estudiar y de ahí o se quedan por allá o se van a otros lados. Siempre a las ciudades, pueblos les pasa eso. Y después se reciben y muy pocos vuelven. Claro. Muy pocos vuelven. Entonces, ¿qué pasa? Quedan sus padres allá y cuando es el aniversario todo el mundo va. Y es genial, la verdad que se arma una cosa muy linda, en las fiestas también, para fin de año también, incluso por en algún momento el boliche como que publicitaba ese momento de reencuentro, ¿no? Se hacían unas retros que eran tremendas porque, bueno, nos invitaba a ese reencuentro con esa gente querida que formó parte de una época que uno la recuerda como divina, pero porque era joven y tenía 20 años. ¿Qué cosas podés destacar de Cervantes que vos decís? Esta es la identidad de Cervantes, o si vos te fueras y cuando alguien afuera tiene que decir, bueno, Cervantes es esto. La historia que les acabo de contar... Primero, ¿no? Sí. Incluso si vos hablas con cualquier persona de Cervantes, esto es muy llamativo, porque yo doy clase en una escuela también a la tarde, en un taller de comunicación en la Escuela Monotécnica de Cervantes, y es llamativo porque yo les pregunto a los chicos, la Escuela Monotécnica es una escuela de oficio, lo cuento para que sepan más o menos con qué trabajamos. No es un secundario. Son chicos que han fracasado en el sistema tradicional y van en busca de un oficio. Como una escuela laboral, ¿no? Es una escuela laboral de 2 años. Entonces abarcamos chicos desde Gómez hasta Regina. Y es muy llamativo porque nosotros cuando llega esta época tenemos planificado hablar un poco de la historia de Cervantes. ¿Viste? ¿Dónde está la escuela? ¿Por qué se llama así? Cuando yo empiezo a preguntar, y hay chicos de Roca, de Regina, de Huergo, de Mainqué, y de Cervantes, los únicos que saben son los de Cervantes. Claro, como que y a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y les digo, son todos chicos de entre, ponele, 13 y 20 años. Y le pregunto a los de las otras localidades, no tienen ni idea. Y vos decís, ¿pero será por la escuela? No, porque imagino que en todas las escuelas te deben contar por qué se llama así tu pueblo. Pero hay como una cuestión ahí de identidad tan marcada con respecto a ese nombre, ¿viste? Que si vos fuiste a la escuela en Cervantes, sabés perfectamente quién es Miguel de Cervantes Saavedra. O sea, claro. Si vos hiciste la primaria o el secundario en Cervantes, lo sabés. Claro, y va atado a Vicente Blasco Ibáñez, que también sabés quién es. Y me parece que eso es como partiendo de esa base.
Después, si vos hablas con cualquier persona de Cervantes, capaz que te nombre otras cosas, pero yo te lo voy a dar desde mi mirada. Otra cosa que yo rescato mucho es que es un pueblo que ha nacido del cooperativismo. Es muy llamativo. Sí, bueno, ya mencionaste dos cooperativas limitadas. Porque después que sucede esto con la cooperativa de irrigación que crean los valencianos, que bueno, ahí queda todo en la nada, se cree que vino una empresa a plantar cebada para hacer cerveza, en ese periodo que queda medio vacío. En 1922, que nace la escuela primaria, nace esta cooperativa que te dije, forrajera, que lo que hace es eso, unir a los productores de alfalfa del Alto Valle para vender la alfalfa. Y después de eso, por la década del 40, nace la cooperativa de conservas alimenticias Cervantes Limitada, que su nombre es Apolo, que la conocemos como La Tomatera, que también hay en Mainqué y que también hay en Huergo. Esa es otra parte del Alto Valle que está bueno porque se ha perdido el cooperativismo. Y si vos te pones a revisar en la historia de los pueblos, se hizo a base del cooperativismo. Claro. Es increíble. Acá tenemos un programa los sábados a las 12 que se llama Nuestras Cooperativas. Mirá qué bueno. Y se habla mucho con cooperativistas, con empresas cooperativas de la zona, de la provincia y del país. Y ahí el cooperativismo tiene algo muy particular, ¿no? La forma de entender el trabajo y la vida, ¿no? Es muy interesante. Sí, sí, y la forma de afrontar también incluso en este momento particular, en este contexto particular que estamos viviendo, que imagínate que el cooperativismo para mí sería como una salida a este caos que... Show está en vías de convertirse en mirá qué bueno. Sí, sí, comunicación. es la idea. De comunicación. Pero es bueno eso, porque pensando un poco la historia que nos contaste, digamos, cómo inicia, ¿no? La primera de las cooperativas, que después, bueno, eso lleva a que Cervantes se llame como se llama. Ciudad, ni más ni menos. Claro, pero digo esto, el contexto de familias que venían de un lugar de desarraigo, que llegan acá a ver qué es lo que, o con la promesa de encontrar la riqueza y que de golpe... No, sí. Hacerse la América. Y de golpe, claro, que tienen que trabajar la tierra y no todo ese sentido de cooperativismo, ¿no? De la unión entre ellos, entre familias, entre varias personas, como para poder, digamos, sobrevivir. Sí, exacto, sí. Sí. Porque uno dice, bueno, ok, se llenaron de plata porque a veces veo, no, de pedo, no sé, de casualidad capaz pudieron vivir y no lo sabemos tampoco. ¿Hoy existen valencianos? Digo, herederos. Mira, el año pasado se acercó un matrimonio, una pareja de la Universidad de Valencia, de España, que ellos tenían un proyecto de extensión. Mira, es increíble lo que voy a contar, porque bueno, el proyecto de extensión era sobre Blasco Ibáñez. Ellos estaban analizando la vida de Blasco Ibáñez. Blasco Ibáñez es valenciano y la Universidad de Valencia había puesto dinero para llevar adelante este proyecto. Y le pagan a esta gente, estos profesores, para que vengan a investigar. Imagínate. Tremendo. Y ahora estamos hablando del presupuesto de nuestra universidad, ¿no? Claro. Bueno, ellos llegan a Cervantes y, bueno, nos encontramos, bueno, alguien les habló de mí, bueno, nos encontramos. Y ellos venían, en realidad lo que estaban investigando lo que querían era hablar con los descendientes de los valencianos que habían venido con Blasco Ibáñez. La sorpresa de ellos fue tremenda cuando se enteraron que no había ninguno. Entonces, no lo podían creer. Decían, no, pero no puede ser. Bueno, investigando, porque era un tema en el que yo no me había metido, que si bien siempre lo había pensado, la cuestión de la familia valenciana nunca había ido para ese lado, entonces volví a releer todo lo que yo había leído para ver qué era lo que pasaba. Me doy cuenta de algunas cosas que son muy interesantes. Primero, los apellidos de las familias que aparecen en el decreto que le firma... Te iba a preguntar por los apellidos. Sí, que le firma Figueroa Alcorta a Blasco Ibáñez no coincide con una lista que después publican de los que habían llegado. Algunos sí, otros no. Algo pasó. Algo pasó. ¿Qué? No sabemos. Sería interesantísimo saberlo, pero no. Segundo, se fueron, porque imagínate que si no había nada para comer, se fueron. Se fueron a emigrar. Se fueron. Claro. Lo cierto es que no se ha podido hasta ahora dar con descendientes de esos valencianos. En Cervantes no hay ninguno. En Huergo hay muchísimos descendientes de valencianos, pero cuando se hizo la investigación para saber si tenían relación, no eran los mismos apellidos, pero sí eran migrantes muy cercanos a la fecha. Entonces, por eso yo te digo que se cree, y todos los autores que he leído lo dicen, los historiadores, que el boom de Blasco Ibáñez en Valencia fue tremendo.
O sea, que no tiene que ver solo con Cervantes, no sé si se entiende lo que quiero explicar, pero no tiene que ver solo con la constitución de Cervantes como comunidad, como pueblo, sino que después tuvo una influencia en las migraciones posteriores, Claro. que creemos que por eso hay muchos valencianos en Huergo, Mirá. porque, bueno, vienen y llegan, y en realidad después, cuando fracasa la cooperativa de irrigación en Cervantes, ahí inmediatamente, unos años después, nace la del Este, en Ingeniero Huergo, que en realidad eran unos franceses, pero a mí se me hace que llegan, porque ellos llegaban a la estación de Stefanelli, los valencianos o cualquier migrante de ese momento. Llegaban en barco a Buenos Aires, de ahí venían a entrenar a Stefanelli. Llegaban ahí y de ahí veían para dónde los mandaban. No era que... Claro, era incierto. Incluso una cosa que no les conté, Blasco Ibáñez cuando crea la cooperativa en Cervantes de irrigación, crea otra en Corrientes, que se llama Nueva Valencia, al mismo tiempo. Que bueno, en Nueva Valencia, por lo que leí, no es un pueblo ahora, pero bueno, quedó como una estancia ahí. Pero bueno, en aquel momento sí subsistió más que acá, porque había más lluvias, bueno, por toda una cuestión Claro, otras más condiciones. favorable, digamos. Mesopotamia. No sé de qué estábamos hablando, que salí para este lado. No, de los valencianos, yo te preguntaba si había gente, herederos de valencianos, Claro, los no, apellidos. no hemos podido dar. Y bueno, esta gente que te digo que vino, estos profesores que venían, se fueron realmente re decepcionados porque se encontraron con esto y aparte lo traían como muy idolatrado a Blasco Ibáñez. Cuando él llega y nosotros Vaya a saber a dónde fueron a parar esos valencianos, ¿no? cuando nosotros le contamos todas estas situaciones, como que, viste, quedaron ahí como medio, no, como que no podía ser, como que, bueno, viste, son historias, yo digo muy íntimas de la historia, porque como en las familias, cuando hay historias muy íntimas que no todos la conocen, en la historia pasa lo mismo, estas historias chiquititas, que no es que salen todos los libros, la historia de Cervantes, una historia que, y tampoco la va a buscar el que le interesa, ¿no? Nada, ya de por sí es difícil encontrar historia de los pueblos de Río Negro, imagínate buscar de Cervantes, digo, la historia de Bariloche es muy difícil, la de Roca es difícil, imagínate Claro. Cervantes que es más chico. Exacto. ¿No? Bueno, Me habías preguntado por el tema de la identidad de Cervantes, bueno, eso de las cooperativas y del tema el tema de que sigue siendo un pueblo. Yo lo rescato mucho eso porque es reinteresante porque en un mundo tan que está funcionando tan rápido, si bien sigue, no es que nos quedamos 500.000 años atrás, se nota que hay otra cosa, ¿viste? Se nota una siesta que no anda nadie, bueno, por eso yo a veces digo Roca mantiene el alma del pueblo porque vos a la siesta no ves nadie en Roca. Y los domingos no ves nadie en la calle. ¿No? Esas cosas marcan un poco, que en cierto modo está bueno también, ¿no? Para no ir en la vorágine esa que nos vuelve locos. Sí. Y sobre todo para niños, ¿no? Sí. Cuando hay que Las infancias, sí, cuando total. estamos haciendo las tareas de cuidado con un chico o una niña, y bueno, la calle del pueblo es única. Sí, total. Rosalía Palermiti nos visitó para conocer un poco de la historia, esta hermosa historia de los valencianos en Cervantes que le dieron lugar, vida a una ciudad, a un pueblo que hoy cumple, me dijiste, 114 años. 14 años. Un montón. No, y está lindo esto conocer porque es una historia quizás distinta a la que normalmente escuchamos de cómo se crea o se origina un pueblo. Sí, que siempre es un militar que llegó al lugar. Claro. Y bueno, nada. No, y se ahora bautizó está- de esa manera o le puso el nombre a alguno superior. Como pasó Sí, acá. sí. Claro, Acá como llegó pasó acá. Villegas Sí. y le puso el nombre de Roca. Sí. Exacto. Sí. Que sea otra mirada, otra cuestión distinta tan así, tan humana. ¿No? Son los espacios que quedaron vacíos entre los fuertes, ¿no? Porque Claro. tenemos el fuerte Roca, el fuerte Cholecho, entonces bueno, quedaron esos espacios vacíos y bueno, se buscó. Son historias que no han contado los vencedores en esta oportunidad. Exacto, sí. Porque Y después siempre la también, historia la otra historia que es muy interesante, que no la nombramos para nada, es la colonia rusa, que pertenece a Cervantes. Sí, he escuchado y se las recomiendo para este espacio. Es parte del circuito turístico de la zona. Exacto, y pertenece a Cervantes, que es anterior a la llegada de Blasco Ibáñez de 1907. Que yo siempre digo que el que pueda ir, creo que es la calle Alsina, es la continuación de Alsina, sí, que se llama Güemes. Sí, está sobre Güemes. Si vos seguís- el museo es precioso de la colonia. Sí, No fui nunca. sí. Que Si por vos ahí yendo para Colonia Fátima. es lo mismo. Es eso. En realidad se Colonia llama Colonia Fátima es Colonia Rusa. No entiendo yo por no qué. conozco tanto. Se lo conoce como se lo Colonia cambiaron. Fátima. Claro. Anduve por ahí, hay un jardín muy bonito. Claro, ahí está. Ahí está, hay una escuela Hay rural una que es escuela, divina, sí, la escuela 31, que Fui a hacer un incluso móvil cuando era movilero de otra radio. Me acuerdo. y aparte hay una Lindo energía en ese lugar que si vos andás Sí, por ahí. es pasando la planta de Arza para que se ubique Exacto. más o menos.
Sí, por sí, la Güemes. un poquito más allá. La Sargento Cabral, pero después tenés que agarrar para allá. Sí, y- Claro, por ahí sí, por tenés la que hacer ruta y como hay una una S. calle que entra derecho. que entra desde Cervantes en la curva, en la primera la curva de curva, Cervantes en vez de vas agarrar la derecho. ruta, seguís derecho. Exacto. Sí, sí. Todo ese camino, cuando estás medio alterado, viste que, o alterada, que Sí, tiene como un poco, microclima, es verdad, me acuerdo cuando que no fui. sabes qué, te vas ahí, te bajás del vehículo y lo caminás. Hay una sinagoga que era, digamos, el centro social y cultural de los rusos judíos de ese momento, que todavía está y que ellos la mantienen. Si les interesa este tema, Sergio Riskin es un descendiente de las familias rusas judías Lo que vamos escribió a un tomar. libro y Nos sabe invitó un- Reskin con Axel a pasar una tarde hace el año pasado, creo que fue. Bueno. Y estuvimos en el museo, la verdad que Es es, un lugar, hermoso. Esta época es espectacular porque tenés todas las peras florecidas y la verdad que es muy Vamos a lindo. tener muy que- y están en pie las bodegas de los rusos judíos. Sí, están las edificaciones de aquella época originales, Mirá sí, qué muy bien. lindo. Sí. Mirá, me encanta. Que bueno, eso se lo debemos un poco a la Municipalidad de Roca. La verdad que para hacer un reconocimiento, pues Cervantes todavía es como que no le da mucha importancia, y ahí hubo como un aporte, trabajaron con la comunidad judía de acá de General Roca, que es muy fuerte, y bueno, que son descendientes de esas familias, y como que lo pudieron mantener, incluso tiene referencias históricas, es un lugar para ir a conocer hermoso. pasa. Ellos también hicieron un trabajo de investigación importante con las familias que vinieron, las fueron rastreando, tienen fotos, es Mirá qué impresionante. Está como muy bien conservado Sí, y sí, bien, sí. bien delimitado. Bueno, Bueno, muchas Rosalía, gracias. un No, lujo. Muchas a vos. gracias por invitarme. Pero sigamos en contacto y me ofreciste un encantó. montón de temas hoy, ciudades, puntos de la zona que... ¿Querés que te traiga otras quiero- historias? quiero- Bueno, vengo. Nos encantaría, la verdad que Bueno, estuvo muchas genial. gracias por este micrófono abierto. Yo adoro los micrófonos abiertos. Qué bueno. Me traen muchos recuerdos de mi juventud, así que muchas Bueno, gracias. Tampoco eso tan... No, bueno, de cuando era una pibita de 20 años. Mirá,